Continuamos con La Noche. Hoy llega a su final con unos resultados concretos. Coinciden los de la registraduría con los datos de la auditoría. El reconocimiento del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, al resultado electoral que obtuvo en la primera vuelta de los comicios presidenciales el domingo 27 de mayo, contrastó con lo que había dicho una semana antes de las elecciones. En ese momento, Petro, en rueda de prensa, advirtió que existía la posibilidad de un fraude electoral por supuestas alteraciones del software de la registraduría. Lo que aquí está en cuestión, y es lo que el presidente de la República debería saber, es que el software presenta alteraciones de algoritmos que no dan garantía y que pueden generar un fraude masivo. En respuesta, el registrador nacional aseguró que los 3 software dispuestos por el organismo para consolidar los resultados de las elecciones presidenciales habían sido revisados por los auditores de sistemas de todas las campañas. El mensaje es de tranquilidad. Tengan la confianza que la organización electoral y las demás autoridades que han venido preparando este proceso electoral han realizado todo lo necesario para que sea un proceso de plenas garantías. Y en las últimas horas, ante la polémica desatada en redes sociales por algunos formularios E14 que diligencian los jurados de mesa al concluir el conteo y que muestran tachones o enmendaduras, el registrador descartó fraude y explicó que hasta ahora, en lo revisado, coincide el dato de votos en cada uno de los 3 ejemplares de formularios por mesa y el número de votantes respectivos. Es decir, que no muestra alteración alguna el resultado. Cuando vean que definitivamente las cifras lo que están mostrando es una manipulación de los resultados, bien sea en este formulario, en este otro o en este otro. Pero aquí lo que hemos visto es la coincidencia que hay entre los 3 resultados. El de resultado E14 de delegados, E14 claveros y E24. Magistrado Armando Novoa, magistrado del Consejo Nacional Electoral. El pasado domingo, el candidato que pasó a la segunda vuelta electoral, Gustavo Petro, aseguró que los resultados divulgados por la registraduría coincidían con los seguimientos que ellos internamente pues, habían hecho, con la auditoría que había hecho los mismos testigos electorales de la Colombia Humana. ¿Cómo analiza usted hoy que 3 días después este mismo candidato, que en su momento reconoció que esos resultados eran completamente consistentes con la información que tenía, hoy pues ponga en tela de juicio precisamente lo que está publicando a través de esta C14? Sí, yo creo que las instituciones colombianas no pueden, digamos, asustarse con las interpretaciones que tengan los candidatos sobre su funcionamiento. Lo que corresponde hacer en estos casos es examinar las quejas, los reclamos, las inquietudes que hay, establecer la veracidad de las mismas y brindar unas respuestas claras a la opinión pública y a los propios candidatos. Es cierto que inexactitudes o equivocaciones, como ya se ha dicho, en el diligenciamiento de los formularios no son sinónimo de fraude, pero también lo es que es indeseable que en ese diligenciamiento se puedan producir errores de gran escala, porque eso puede restarle legitimidad a las instituciones electorales. En este momento la organización electoral, en particular el Consejo Nacional Electoral, no tiene los elementos de juicio suficientes para concluir que hubo un fraude electoral. Pero eso no significa que no debamos investigar, que no debamos pedirle información al señor registrador nacional del Estado Civil en orden a establecer el volumen de esos errores e introducir las correcciones que sean necesarias para la segunda vuelta.
Eso es lo que nos corresponde hacer, ver qué se puede corregir para introducir los ajustes necesarios a efectos de brindarle las garantías a los candidatos que están haciendo este tipo de observaciones. Magistrado Alexander Vega, ¿qué opina usted de, al margen quizás de la importancia que ya la analizamos en el primer bloque, de estas denuncias de que las autoridades investiguen si realmente hubo o no alguna anomalía? ¿Usted cree que hay alguna intención electoral, alguna intención de legitimar, por ejemplo, en este caso, el proceso electoral al hacer este tipo, digamos, de denuncias? Y se lo pregunto en el mismo contexto. El candidato Gustavo Petro el domingo dijo que reconocía los resultados porque coincidían con sus auditorías y hoy a través de Twitter replica mensajes que indican lo contrario. Bueno, aspiro y espero que no. La idea es que el candidato Gustavo Petro, como cualquier otro candidato, y es más, cualquier ciudadano que vea una irregularidad en el sistema, tiene el deber de denunciarla y el derecho de hacerlo igualmente. Yo creo que es válida las quejas que han hecho los ciudadanos y el candidato, pero también es válido que se le dé una respuesta. Esta respuesta tendrá que ser satisfactoria, porque acá no se puede hablar de un fraude porque no existe tal fraude, porque son inconsistencias de errores humanos que se presentan en cualquier proceso electoral. Lo que sí es cierto es que si después de dar estas respuestas al candidato Gustavo Petro, es deber también de él, en aras de respetar las instituciones y el ejercicio legítimo del proceso electoral, que si estas respuestas son satisfactorias, pues también de la misma forma como puso la queja en redes sociales, pues de esta misma manera, si estas respuestas son satisfactorias, como van a ser, debe obviamente tranquilizar a los ciudadanos y a sus votantes, a sus militantes, en que estos errores no se hablan de un fraude, sino que fueron inconsistencias y que van a ser corregidas en los escrutinios municipales, departamentales e igualmente en la Comisión Escrutadora Nacional, que es el Consejo Nacional Electoral. También en el programa de la noche consultamos a los representantes de los partidos políticos. Ellos reaccionaron a estos mensajes que circulan en redes sociales sobre los formularios E14. Al unísono, todos ellos han solicitado que si se descubre algún indicio que demuestre vulnerabilidad en el sistema electoral, este tiene que ser investigado por las autoridades. Yo que estuve en la misión de observación electoral sé que es normal que en los E14 haya errores, porque los llenan seres humanos que se pueden equivocar. Lo que no es normal es que todos los errores reportados hasta ahora favorezcan a Iván Duque. Eso sí no es aleatorio ni normal. De manera que le he pedido a la registraduría de la misión de observación electoral que en conjunto seleccionen una muestra aleatoria de los E14 y la revisen rigurosamente. Lo que tenemos es que investigar quién lo hizo, cómo lo hicieron. El Centro Democrático presentó una denuncia en Miami donde habían unos jurados cambiando los resultados electorales a favor del candidato Petro. De mirar cada denuncia, de mirar con calma, no podemos al primer denuncia darle la credibilidad, que se investigue. El sistema electoral puede fallar, pueden fallar un jurado, un elemento humano. Bueno, yo creo que eso demuestra que efectivamente el sistema electoral en Colombia es un sistema corrupto, un sistema vulnerable. El solo hecho de mostrar esos E14 adulterados, de hecho ya es un fraude. Son casos muy aislados que el sistema en general funciona. Es imposible no encontrar irregularidades en una votación tan grande, pero no creo que obedezca a nada diferente a errores que se han cometido y que deben ser revisados. Pero yo creo que el riesgo fundamental que estamos enfrentando aquí con este mecanismo es que todo sea manual y que la transcripción sea a mano por parte de los jurados, cuando en otros sistemas electorales del mundo ya hay máquinas en donde toda la información de la jornada electoral queda consolidada. A mí me parece que tanto la autoridad electoral, el Consejo Electoral, la registraduría tiene los instrumentos legales para ver qué es lo que ocurrió en esos formularios que han sido fraudulentamente alterados. Hay que esperar los resultados de los escrutinios, hay que mirar qué ocurrió. Eso no es un asunto de poca monta, es evidente en las redes sociales, en todas partes, que hubo manipulación de esos formularios. Y lo cierto, Alejandra, es que esto afecta a los tres candidatos. Yo tengo en mis manos precisamente algunos formularios E14 de delegados
en donde tanto el candidato Gustavo Petro, como el candidato Iván Duque, como Sergio Fajardo, también presentan enmendaduras y tachones en sus votaciones, que es lo que genera un poco de desconfianza en muchos internautas que hicieron esa denuncia a través de redes sociales. Alejandra, ¿esto sucede en todos los procesos electorales? Hoy le estamos poniendo los focos porque se trata de una elección presidencial, ¿o realmente es algo repetitivo que quizás también sucedió el pasado 11 de marzo en las elecciones regionales y en ese momento pues no hubo las mismas denuncias? Mira, pasó el 11 de marzo, pasó en la primera vuelta, hace 4 años presidencial, pasó en la segunda. La primera es que nosotros hicimos una muestra para verificar si lo que se estaban mostrando exactamente lo mismo, Jefferson. Es que no, a veces pareciera que no aprendemos tras cada proceso electoral. Exactamente lo mismo. ¿Y si eso pasa, por qué no cambian? No pasa nada, o sea, el mismo error se sigue cometiendo y no hay una reforma. Si a veces es un tema de necedad o a veces es un tema porque lo hacemos así, entonces en el siguiente proceso electoral se olvida que ocurren estos problemas, que ocurren estos errores además que son fácilmente solucionables. Es que es lo que decía, este tema es tan sencillo como el siguiente: coja un formulario, póngale copia química, tienen que salir 3 iguales, sale. No hay problema. Tenemos el problema de los jurados de votación que señaló el doctor Novoa. Tiene toda la razón. El sistema de selección de jurados no ha sido auditado de manera técnica e independiente. Hágase una auditoría antes, que los partidos políticos estén tranquilos con el proceso de selección de jurados, y preséntese cómo se conforman. En este caso, por ejemplo, hubo unos jurados que cometieron unos errores, aparentemente. ¿Qué va a pasar entonces en la elección del próximo 17 de junio? ¿Esos mismos jurados van a estar en esas mesas así se hayan equivocado? Pero nosotros tuvimos una conversación con el registrador esta mañana sobre este tema. ¿Qué tema estuvimos viendo? Uno, es indiscutible que hay que hacer un fortalecimiento de la capacitación de los jurados de votación. No sé si el doctor Armando, si usted sabe si es posible de verdad generar un mecanismo donde no tengamos que transcribir 14, que realmente sería la forma más sencilla de poder solucionar este problema. Y ya para los próximos procesos electorales hay que hacer unos ajustes, una reingeniería a nuestro proceso, porque hoy tenemos celulares, tome la foto, transmítala, tienen QR, esto lo organiza rápidamente. No tendríamos por qué enredarnos tanto en un procedimiento que se puede hacer sencillo. Magistrado Alexander Vega, ¿por qué, si es un problema tan repetitivo, a qué responde que no se hagan esas reformas y no se le entreguen mayores herramientas de transparencia al ciudadano en estas elecciones? En muchos casos hemos analizado lo mismo y es un hecho que se sigue sobrediagnosticando, pero pues la solución no se plantea, no se concreta. Este es un tema que a mí me ha apasionado por todas las observaciones que hemos hecho en todo el continente en conjunto con el doctor Novoa. La propuesta que hace la doctora Alejandra Barrios de utilizar un solo formulario con una prueba química que solo se elige en su formulario y que pase a todas las copias es una muy buena idea. Pero yo iría más allá. El doctor Juan Manuel Galán, el senador, está hablando de una máquina que pudimos ver con el doctor Novoa en una observación internacional que le permite al ciudadano votar. Sale el sticker o sale el certificado de cómo votó y deposita manualmente. Hay un doble conteo, electrónico y manual. Y a las 4 de la tarde, la misma máquina votaría el formulario diligenciado y computarizado y contabilizado. ¿Por qué no se ha hecho en Colombia? Por la respuesta que siempre hay, por el tema del presupuesto, por el tema del dinero. Si queremos avanzar en el proceso electoral, debemos dejar de hacer el registro manual por parte de los jurados de la mesa. Estos errores humanos se acabarían porque la misma máquina donde uno podría votar y donde tendría el certificado de que se votó manualmente, a las 4 de la tarde saldría el formulario de 14, saldría totalmente diligenciado y se podría transmitir. Pero siempre ha sido una excusa el tema presupuestal, el tema del dinero, pero si queremos avanzar hacia que nuestro sistema sea más fuerte, tenemos que aplicar estas nuevas tecnologías. Armando Novoa, para no ir más lejos, entonces estos testigos que cometieron estos errores en esta elección repiten su trabajo el próximo 17 de junio y no pasa nada. Sí, esos jurados que estuvieron en esta elección van a estar en la próxima elección. Recordemos que el día lunes estuvimos el doctor Vega, otros magistrados y yo
comentando con funcionarios de la registraduría la posibilidad de verificar el proceso mediante el cual se hizo la escogencia de los jurados a efecto de establecer que se cumplieron con dos principios. El principio de heterogeneidad, según el cual en una mesa de votación no pueden haber jurados de un solo partido, y el principio de neutralidad, según el cual los jurados que provengan de la empresa privada y del sector público sean imparciales. Desafortunadamente, no hemos tenido la información en detalle de la manera en que la registraduría hizo esa verificación. A mi manera de ver, lo que tendría que hacer, doctor Alexander, el Consejo Nacional Electoral de manera inmediata es constituir una comisión a efecto de que pudiera acopiar la información sobre esas supuestas irregularidades, presentarle un informe a la sala, solicitarle al señor registrador que podamos compartir esa información a efecto de, en lo que se pueda, introducir unos correctivos inmediatos. Habrán otros que se deben introducir luego de las elecciones por la premura que tenemos de las mismas, pero en la medida en que podamos hacerlo de manera inmediata debemos hacerlo como organización electoral. Porque, perdóneme, este debate se está dando en los medios de comunicación y la organización electoral no puede quedarse cruzada de brazos sobre esto. Tendríamos que reunirnos esta semana con el señor registrador, evaluar las críticas que hay y anunciar unos correctivos y unas medidas en lo que sea del caso. Sí, es que ese punto es bien importante, magistrado, porque pueden existir esos errores, esas fallas, pero muchas veces también son utilizados por los mismos candidatos para deslegitimar ese proceso electoral y en algunos casos inclusive con intenciones políticas, porque pues estamos en un proceso donde evidentemente hay dos candidatos que van por la presidencia de la República y finalmente pues en ese proceso es que se están dando estas declaraciones. Vamos a marcar una segunda pausa a comerciales, no sin antes leer respuestas que nos llegan de nuestros televidentes a esta hora a través de las cuentas de Twitter a la pregunta que hemos planteado. ¿Qué cree usted que buscan los sectores que tras la explicación entregada por la registraduría insisten en afirmar que los resultados de las elecciones presidenciales del pasado domingo fueron manipulados? Opiniones de nuestros televidentes. A esta hora, Laura Martínez dice lo siguiente: buscan respuestas contundentes, comparaciones con los otros formularios E14 y un posible reconteo. Buscan también transparencia y honestidad en elecciones tan importantes como estas. Carlos Omar Carreño dice: en nuestro país, cuando los candidatos no aceptan su derrota, se justifican en la supuesta manipulación de los votos. Otra opinión, esta es de Federico Morales. Él dice: se busca transparencia y que no se repita. Son posturas diversas de nuestros televidentes que hasta ahora nos siguen a través de la señal de NTN 24 en Colombia y en el resto del mundo. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Ya regresamos con La Noche.